Normalidad como salud. Un comportamiento está dentro de los límites normales cuando no se observa psicopatologías. Esta se corresponde con el modelo tradicional del médico, que trata de liberar al paciente de los signos y síntomas de enfermedad, ya que la ausencia de estos es indicativo de salud. Entonces la salud se entiende como un estado funcional, razonable más que óptimo. Normalidad como utopía. Se basa en la definición de Freud. Un ego normal es como la normalidad en general, un ideal de ficción. Normalidad considera como una mezcla armoniosa y perfecta de los distintos elementos de la mente, ello, yo y superyo, que permiten un funcionamiento óptimo. Normalidad como promedio. Definición usada en estudios normativos de condición y se basa en un tipo estadístico de la curva Gauss. Normal es el rango medio y los extremos son las desviaciones de la normalidad. Por lo tanto, se asume que los rasgos de carácter pueden medirse estadísticamente. Normalidad como proceso. Condición normal. Resultado final de una serie de sistemas interactivos. Cambios temporales son esenciales al definir normalidad. Normalidad como bienestar subjetivo, personal e individual. Se refiere a la propia valoración del individuo sobre su salud mental. El problema, enfermos que no reconocen su enfermedad. Normalidad como adaptación. Es un criterio social. Define enfermedad como modo de adaptación particular del individuo entre objetivos culturalmente aceptados y medios institucionalizados para adaptarnos. Normalidad como ventaja biológica. La enfermedad provocaría consecuencias, porque produciría disminución en expectativa de vida del individuo y se acompañaría de reducción en la fertilidad. Normalidad definida legalmente. Códigos de diferentes criterios de normalidad en relación con derechos y deberes civiles y penales. Ahora, como segundo término importante, tenemos lo anormal, que es la desviación de la norma en comparación al término de lo normal. Criterios para normalidad no son excluyentes y se mezclan en la práctica. A continuación analizaremos 6 elementos que nos ayudan a definir el comportamiento anormal. Es importante tener en consideración que entre más elementos presentes, estamos hablando de que la conducta, el comportamiento o el pensamiento es más. 1. Sufrimiento. La anormalidad produce sufrimiento, pero no todo lo que produce sufrimiento es anormal. Depende del contexto en el que se produce el sufrimiento y es determinable para considerar aquello como anormal. Desadaptación o inadaptación. Es importante tener en cuenta que estos dos términos no son lo mismo. Aunque las personas que están desadaptadas e inadaptadas tienen en común que no se terminan de adecuar al medio. Pero existe diferencia entre ellas. Las personas desadaptadas están en una situación no permanente y su situación depende tanto del individuo como del medio, mientras que la persona inadaptada está en un estado permanente y esto se debe al individuo o al medio. Aquí es importante hacer hincapié que la parte anormal de un individuo afecta también al resto de la sociedad. 3. Irracionalidad e incomprensibilidad. Se considera que una persona o un comportamiento son anormales cuando la persona se comporta de manera incomprensible. Puede que lleve a un punto de análisis muy amplio, sin embargo, si no parte desde un principio de la realidad y con base a lo éticamente correcto, lo moralmente correcto, entonces se rompe con este punto de raciocinio. Pérdida de control. Desde un principio freudiano, estaríamos hablando de no ceder al ello, es decir, no ceder al principio de placer. Nos habla de la necesidad de controlarse a uno mismo, es decir, de autorregular su conducta.